Durante la fiebre del viaje por el festival de primavera, una compañera me ayudó a comprar un billete de tren carísimo a unos revendedores. Cuando subimos juntas al tren, se negó obstinadamente a dejar mi asiento. ¿No ves que estoy mareada y vomitando? No puedo estar de pie más de 20 horas. Solo déjame este asiento. Ella descaradamente siguió ocupando mi asiento, obligándome a estar de pie durante 38 horas en el tren parado. En cuanto bajó del tren, sus piernas hinchadas por la inmovilidad prolongada cedieron entre la multitud, lo que le provocó un aborto espontáneo. Se dio la vuelta con veneno en la mirada. ¿Por qué no me ofreciste 400 más para una litera? Tu maldita tacañería mató a nuestro bebé. Entonces, de un empujón violento, me tiró a las vías, directo al tren que se aproximaba. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré renaciendo justo en el momento de comprar esa maldita entrada de pie. Valerie. Deja que te ponga en contacto con un revendedor, solo paga 200 más por un asiento. Estar de pie más de 20 horas es una locura. Cuando mi compañero de trabajo se dio cuenta de que había comprado una entrada de pie, me remitió urgentemente a un revendedor de entradas que podría estar de pie más de 20 horas. ¡Qué barbaridad! No soporto verte pasar por eso. Por solo 200 más tendrás un asiento decente. Envía tu número de identificación. Sin dudarlo. Durante la fiebre de viajes para el festival de primavera, las entradas eran oro puro. Tras días intentándolo, solo pude conseguir una entrada de pie, e incluso esa entrada solo la conseguí gracias a la ayuda de amigos y familiares que movieron sus influencias y me vieron paralizado por un instante. Harper se sintió como en casa cogiendo mi bolso de la silla de la oficina. Justo cuando empezó a abrir la cremallera, tiré del bolso bruscamente. Es mío único, renaciendo en este instante. Mi mente se aclaró al instante al comprender por completo todo lo que estaba a punto de repetirse, agarrando mi bolso y mi teléfono con desesperación. Le advertí con un tono extrañamente gélido, pero incluso las entradas con asiento significan más de 20 horas de sufrimiento. Casi saltó de la emoción al oír esto, sus palabras salían a borbotones sin parar. Luego paga 400 extra por entradas con camarote. Los revendedores pueden conseguirlos. Solo afloja el cordón umbilical y dormirás hasta llegar a casa. El fuego en sus ojos ardía como chispas de soldadura, dejándome completamente atónito, incluso con mi segunda oportunidad en la vida. Su desvergüenza me hizo sentir vergüenza ajena. La última vez planeó quitarme el asiento. Ahora, con solo oírme quejarme de lo duro del banco, ya está tramando hacerme pagar más por su litera. No moverá un dedo, pero espera aprovecharse de todo a mi costa. En ese caso, desde luego no le seguiré la corriente. De hecho, puedes conseguir entradas para dormir. Separé ligeramente los labios, fingiendo asombro. Harper extendió la mano con entusiasmo y dijo, rápido, pásame tu teléfono. Lo haré yo mismo ahora mismo. Seguro que podemos conseguir entradas especiales. Conocí a un revendedor hace poco y es increíblemente ingenioso. Sonreí, comprendiendo que no había ninguna farsa, pero le di mi teléfono sin dudarlo. Me agarró el teléfono y salió corriendo al baño, claramente tramando algo turbio. Sin embargo, no me preocupé con mi sistema de pago sin contraseña. Tenía acceso total a mi teléfono, pero si no le hago la vida imposible esta vez, le estaría haciendo un flaco favor a mi yo del pasado. Media hora después, Harper se acercó triunfante y me devolvió el teléfono. Valerie, aporté 400 más para que pudieras dormir en una litera más baja. Hará que tu viaje de vuelta sea mucho más cómodo. Ya no hay que preocuparse por piernas hinchadas ni molestias. El gesto considerado de Harper provocó que nuestros compañeros la colmaran de elogios. Un colega en particular, lo exageró. Harper, eres tan amable con las entradas tan escasas. De hecho, conseguiste una para Valerie. Valerie, ¿cómo vas a pagarle a Harper? Oficialmente Ben solo es compañero de trabajo de Harper. En realidad, incluso tuvieron un hijo juntos. Harper está embarazada de menos de 3 meses, pero lo mantiene en secreto por temor a que las políticas de la empresa afecten a las empleadas embarazadas. Ambos son actores. Tacaño hasta la médula. Ben manejaba los hilos entre bastidores mientras Harper hacía el trabajo sucio. Su motivación era simple.
Inflan mis gastos de viaje sin parar para reducir sus propios gastos. No dudarían en exprimirme hasta el último céntimo. Estos 2 trenes que van de norte a sur cobran 260 por billete con asientos estándar y de pie. En mi vida pasada, dejé en silencio que Harper pagara a revendedores $200 extra por un billete de asiento, solo para que ella lo acaparara durante casi 40 horas. Una tormenta de nieve dañó las vías, dejando nuestro tren varado durante más de 10 horas. Estuve de pie casi 40 horas seguidas. La multitud me dejó inmovilizada, con las piernas hinchadas de dolor en cuanto desembarcamos. Harper fue empujada a la plataforma por la multitud y sufrió un aborto espontáneo, con los pantalones empapados de sangre. Me quedé paralizada por la sorpresa, mirándola con impotencia. Me gritó histéricamente: «Todo esto es culpa tuya. Me dejaste sentada casi 40 horas. Me fallaron las piernas y me caí. ¿Por qué no podías conseguir un parto en cama? Si hubieras comprado entradas para dormir, no estaría sufriendo así». La visión de la sangre me escocía los ojos, temblando incontrolablemente. Me temblaban las piernas y tartamudeaba. «No fui yo». Intenté explicarlo, pero entonces Ben apareció del coche cama, agarrando a Harper por los hombros. Me miró con odio. «Valerie, mataste a nuestro hijo. Eres una asesina». Fue Harper quien me acaparó el asiento durante casi 40 horas seguidas, y ahora me culpan de su agotamiento y aborto espontáneo causados por el hacinamiento. Sentí una opresión en el pecho. Harper me empujó a las vías cuando menos lo esperaba, justo cuando un tren pasaba a toda velocidad. Ver la hipocresía de Ben y Harper ahora mismo es absolutamente ridículo. Renacer en este momento crítico es prácticamente buscarse problemas. Bromeé con Ben. «Disculpa, ¿compraste un boleto?» Ben se quedó paralizado un momento. «Compré un boleto de vuelta a casa. Tú regresas a tu casa, y yo pienso hacer lo mismo». Ben se comportó con torpeza, mirando de reojo a una Harper desconcertada mientras hablaba. Vaya pareja, a cada cual más egoísta, la verdad. Ben compró entradas a escondidas con ganas de ganar. Al fin y al cabo, él la había dejado embarazada. Ahora quería una esposa y un hijo ya hechos y gratis. Quería comodidad sin gastar de más, y no quería que Harper supiera que tenía un billete de avión cama, así que no dijo nada al respecto. Prefería ver a Harper acaparar mi asiento y vernos a las 2 discutiendo antes que sufrir la más mínima molestia. Comenté con indiferencia. «Claro. Es hora de ir a casa. Preparemos las maletas de inmediato». Les sonreí cálidamente mientras les recordaba. Harper y Ben asintieron. Al llegar a casa, revisé el sistema de reserva de billetes en mi teléfono. El billete de Harper me costó 400 yuanes más a través de revendedores, quienes me dieron un billete de nacimiento más barato, de 390 yuanes. Mi billete de coche cama costó 790 yuanes. Definitivamente no es barato. Fácil viene, fácil se va. Pero no importa, recuperaré cada centavo con intereses. El largo camino empieza mañana, y estoy listo para llevarlo a cabo. Preparé mis maletas. Al amanecer del día siguiente corrí al tren cargado con montañas de equipaje. Harper temblaba con el viento cortante como una codorniz empapada, con un aspecto lamentable. Sus ojos se iluminaron al verme, acercándose con entusiasmo para saludarnos. «Valerie, ¿puedo hablar contigo de algo?», pregunté haciéndome el tonto. «¿Qué pasa? ¿Puedo subir contigo? Quizás pueda visitar tu litera. Regresaré pronto a mi asiento. No te molestaré». Prácticamente irradiaba seriedad. Este torpe encubrimiento es tan obvio como ocultar plata con un cartel. «¿De verdad crees que no me daría cuenta de tu pequeño plan?», pregunté con curiosidad. «Ni siquiera tienes billete. ¿Cómo piensas meterte en mi litera conmigo? Despierta. Ya no estamos en los viejos tiempos. Ahora revisan el vagón asignado a cada pasajero. No entrarás en mi compartimento dormitorio». «Entendido». Claro que lo hacía a propósito. Y sabía perfectamente que encontraría la manera de subir conmigo. Solo mostrar su embarazo y ser comprensiva al no conseguir un billete de avión nocturno. El revisor hará una excepción. Hoy en día,
los auxiliares de tren son bastante profesionales y considerados. Harper parecía estar al borde de las lágrimas, con la voz temblorosa de agravio. Sé cómo subir a bordo. Solo déjame seguirte. Tonterías. Te unirías a mi litera y luego usarías tu incomodidad para hacerme sentir culpable y obligarme a pasar decenas de horas de pie en tu vagón sin asiento. Harper, eso es una intriga de otro nivel. No le dije su mentira con el tono más duro. En cambio, le di una media sonrisa, haciéndola parecer una broma. Se quedó paralizada por la culpa, pero la gente desvergonzada no tiene un verdadero sentido de la decencia, y cambió rápidamente de tono con lágrimas en los ojos. Suplicó, Valerie, no lo dije con esa intención. Solo quería sentarme en tu sitio. Si no me dejas, puedo sentarme junto a la ventana. Cualquier cosa es mejor que estar apiñado entre esta multitud. Por favor, de verdad que no soporto a tanta gente. En mi vida pasada, mi constante bondad fue lo que me llevó al infierno a manos de ella. Pero esta vez me parece ridículo. Señalé con la barbilla el vagón 18. ¿Por qué no vas a ver quién está ahí? Te irá mejor rogándoles que pidiéndomelo a mí. Ben estaba despatarrado en el vagón 18 ahora mismo, probablemente viviendo su mejor momento, probablemente pegado al teléfono ahora mismo, con la cabeza hundida en las almohadas bajo las mantas, jugando o mirando chicas guapas. Ben compró billetes de tren a escondidas para visitar a su familia en Año Nuevo. ¿Y qué hace? Me persigue como un fantasma persistente. Harper miró en esa dirección un momento antes de fruncir el ceño. ¿Qué quieres decir? Hay cosas que es mejor no decir. Me gasté una fortuna montando este programa. Pero, maldita sea, disfruto viendo cómo se desarrolla el drama. No hay tiempo para explicaciones. Necesito subir ya. El tren no espera. Llegué al vagón 17. Y justo cuando entré, Harper corrió tras de mí. El revisor lo detuvo rápidamente. Su identificación, por favor, señora. Harper me señaló con urgencia. Mi identificación está en su bolso. Ya está embarcada. Déjame traerla y te la enseño enseguida. Maldita sea, nunca esperé que hiciera esto. Se coló justo detrás de mí como un rayo. La revisora tuvo que revisar los billetes de los demás primero. Y sin pudor, me siguió de cerca hasta el mismo compartimento. Litera inferior 22. Aquí está, Valerie. Estoy agotada. Me quedo aquí primero. Soltó mientras ocupaba mi lugar. Luego dejó caer su equipaje de mano a sus pies, claramente sin dejarme espacio para sentarme. Me reí con incredulidad ante su desvergüenza. Esta sanguijuela me estaba desangrando. Me quedé de pie junto a ella con los brazos cruzados, mirándola como si fuera una gata sarnosa. Harper me miró fijamente después de estar un rato tumbado. ¿Por qué me miras? Estoy intentando dormir. Deja de molestarme. Mi voz se volvió gélida. ¿De verdad que te estás agachando en mi litera? Voy a seguir abrazado a la litera de abajo. Harper parecía molesto y agraviado. No seas tan duro. Es que no me siento bien. Eres más fuerte que yo. Sentarte un rato no te hará daño. Sin decir nada más, me dirigí rápidamente al vagón 18. Harper, si te dejo ahí tirado 10 minutos más, me como el sombrero. Conseguí encontrar a una auxiliar de tren sin problema. Disculpa. Pero un pasajero sin asiento se ha apropiado de mi litera inferior y se niega a devolvérmela. ¿Se permiten pasajeros de pie en los compartimentos dormitorio hoy en día? Armé un escándalo en este vagón para localizar a Ben. Enseguida lo vi cubriéndose la cabeza apresuradamente, como si temiera reconocerlo. Sonreí con complicidad, anotando mentalmente su ubicación exacta. Ya verás cómo le agrego más problemas. Al oír esto, el revisor corrió furioso. Un pasajero sin billete se coló en el coche cama. Voy a comprobarlo. Con aire de suficiencia, acompañé al revisor y señalé triunfalmente a Harper, despatarrado en la litera de abajo. El irascible revisor verificó mi boleto antes de levantar a Harper de un tirón. Apenas duró 10 minutos allí tirada. No iba a dejar que se pusiera cómoda. Señora, este no es su asiento.
Su boleto es para el vagón 8. Por favor, desaloje esta zona inmediatamente. El encargado estaba visiblemente irritado. La temporada alta de primavera siempre les dificultaba el trabajo, y la mayoría del personal acumulaba frustración. Harper estaba creando problemas sin motivo, aumentando la carga de trabajo del crucero, y los auxiliares de tren no toleran esas tonterías. Al ver esto, Harper se abrazó de repente los hombros, con lágrimas corriendo por su rostro. Su voz se quebró como si la hubiera acosado una multitud. No era yo. Sé que no tengo asiento, pero Valerie es mi compañera y amiga de la ciudad. Le compré la entrada. ¿No puedo sentarme en su sitio? Además, estoy embarazada. Aquí está mi ecografía. Tengo 10 semanas de embarazo y aún estoy en una fase crítica. Estar de pie sin asiento sería insoportable e incluso podría provocar un aborto. Y no es que no quisiera un billete con cama. No pude conseguir una y tuve que conformarme con estar de pie. Es muy típico de ella. Incluso con mi experiencia en vidas pasadas, sigue impactándome profundamente. Todo depende de cómo maneje la auxiliar de tren esta situación. La auxiliar se suavizó al instante al dar un paso atrás deliberadamente. Viajas durante la temporada alta de primavera estando embarazada. Los ojos de Harper se enrojecieron. ¿Acaso las mujeres embarazadas no merecen irse a casa para Año Nuevo? Al principio compré entradas de pie porque no había nada más disponible. ¿Quién preferiría las dificultades a la comodidad si tuviera opciones? Aprovechó la oportunidad para hacerse la víctima, dándole al revisor un dolor de cabeza tremendo mientras él no se atrevía a decir ni una palabra. Después de todo, nadie quería ser responsable de molestar a una mujer embarazada. El revisor se volvió hacia mí con impotencia y me dijo, ¿qué te parece esto? Que te compense con la diferencia justa. Y te cambiaste al vagón exclusivo para pasajeros de pie. Abrí los ojos de par en par al señalarme la cara. Compensa la diferencia. ¿Esperas que esté de pie 40 horas? ¿No fueron solo unas 20 horas? ¿Cómo se convirtieron en 40? Me parece que estás perfectamente bien. El tono del encargado era monótono, claramente intentando culparnos a Harper y a mí. No les conté sobre la ventisca que sepultaría las vías al amanecer. En cambio, una euforia salvaje ardía en mis ojos. Perfecto. Que venga ya. Que venga la tormenta ya. Este tren lleva una eternidad rodando por las vías. Siempre hay pasajeros curiosos fisgoneando. Mantuve la calma delante de todos. Hay que mantener la compostura cuando estás en público. Director, no me muevo. Pagué 800 yuanes por esta litera inferior. Ella consiguió un billete sin asiento por 260. Si quiere una mejora, tendría que desembolsar al menos 600 más. Creo que aceptaría. El comprobante del pago al revendedor está aquí mismo, en mi teléfono. Harper le está dando vueltas al asunto porque no quiere gastar más. Harper palideció y tartamudeó. Pero estoy sin Blanca y embarazada. Valerie, no puedes hacerme esto ahora. Solo pagaré $100 más. Dame tu litera de abajo. Di un grito ahogado, esperando mi litera de abajo por solo $100. ¡Qué audacia! El revisor tenía un dolor de cabeza terrible, y los presentes no tenían ni idea de cómo manejar la situación. Pero tengo una solución. Aunque nada de esto está realmente bajo mi control, esto solo empeoró las cosas. Teatralismo descarado, rabietas y escenas. A veces se consiguen cosas. Las reglas no pueden contener a un loco. El revisor se frotó las sienes. Estoy desesperado. Resuélvanlo entre ustedes. Alguien debe trasladarse al vagón sin asientos. Son normas ferroviarias, y no me responsabilizaré ni me enfrentaré a medidas disciplinarias. Es hora de involucrar a Ben. O el asunto podría quedar en el olvido, incluso si pudiera quedarme en la litera de abajo. Harper se acomodaría en algún lugar, reclinándose cómodamente. Esas dos zorras no deberían librarse tan fácilmente. Señalé con urgencia el vagón 18 y le dije al revisor, tengo una idea. Cuando te llamaba antes, vi al marido de esta señora tumbado justo al lado. Su hombre duerme cómodamente en la litera central 19.
¿Qué? La revisora abrió los ojos de par en par, sin poder creer lo que acababa de oír. Se giró y le gritó a Harper. Menuda pareja hacen. Una mujer embarazada compra entradas de pie, pero roba asientos mientras su querido esposo se relaja en una litera. ¡Qué descaro! Harper espetó con decisión. Mi esposo no está en el mismo vagón. No es de mi pueblo, así que por supuesto volvería con su familia para Año Nuevo. Valerie, ¿cómo te atreves a difundir rumores sobre esto? Ben no es mi esposo. De repente se dio cuenta de su error e instintivamente pulsó el botón de cancelar el envío. Pero ¿cómo pude perderme algo así? Ella y Ben habían estado saliendo en secreto, manteniendo su relación completamente en secreto. Harper, deja de poner excusas. ¿No es Ben el padre de tu hijo nonato? Revisor, Ben está en la litera 19 del vagón 18. Es su esposo y el padre del bebé. Es sencillo. Haz que se quede de pie en la zona de descanso. ¿Qué son 20 horas de pie para un adulto? Ya lo conseguirá. El rostro de la revisora se relajó visiblemente, como si se hubiera quitado un peso de encima. Ahora que tenía una solución a mano, se giró hacia el vagón 18. Mientras caminaba, gritó, espere, voy a verificar esto ahora mismo. Harper me miró como si estuviera loca. ¿De verdad que te has vuelto loca? Inventando mentiras sobre algo así, relajando mi expresión. Me senté en mi litera de abajo extendiendo las manos y respirando hondo. Harper, apostemos. Si ese es tu Ben, deja de molestarme. Te has estado aprovechando de mí bastante, trabajando en la misma empresa. Me prepara el té de belleza, usa mis pañuelos y comparte mi lonchera todos los días. En mi vida pasada, nunca me preocupaba por esas nimiedades. Mi orgullo era demasiado fuerte y no pude detenerla. Como somos del mismo pueblo, cuidarnos mutuamente es natural. Así que todos mis sacrificios resultaron en una muerte brutal. Para vivir esta vida de verdad, debo forjar un corazón de acero. Bien, si ese no es Ben, entonces este asiento es mío. Puedes ir a sentarte en mi vagón sin asignar. Harper rebosaba confianza, más seguro que nunca. Me di una palmada en el muslo con decisión. Trato hecho, todos los presentes pueden ser nuestros testigos. Por fin libre para disfrutar del espectáculo. Apenas podía contener la emoción. Casi quería arrastrar a Ben para demostrarle mi punto. Poco después, la voz resonante del revisor llegó desde el compartimento contiguo. Pasajero de la litera central 19, por favor, presente su identificación para verificación. Le recomiendo no oponer resistencia física. Señora, es la quinta vez que pregunto. Muéstreme su identificación inmediatamente. La paciencia del revisor se agotó por completo. Sus gritos atronadores se oían con claridad en todo el vagón. Consigan refuerzos ya. El revisor tomó la radio para pedir ayuda urgentemente. Al poco rato el revisor y varios asistentes corrieron al vagón 18. Que 2 personas lo sujetaran. Se niega a mostrar su identificación. Sospechamos que su identidad podría ser cuestionable. Posiblemente un espía. Estamos obligados legalmente a verificar su identidad. La policía ferroviaria dio una explicación válida. Al cabo de un rato, alguien encontró su identificación. No hay nada malo aquí. La identificación indica que se llama Ben y que compró el billete de tren por medios legítimos. Entonces, ¿por qué no la mostró? La azafata se puso furiosa desde el principio. Sé que su mujer está acaparando la litera de otro en el vagón 17 mientras él está aquí jugando y durmiendo como un tronco. Su esposa embarazada merece mejor atención. ¡Qué imbécil! Intercambia tu lugar con ella inmediatamente. Te paras en la sección sin reserva y le cedes este asiento. La auxiliar de tren estaba furiosa, con la voz temblorosa. Harper, que había estado tranquilamente a mi lado, de repente pareció completamente aturdida. No podía creer lo que oía, pensando que había oído mal. Entonces se apresuró hacia el vagón 18, ansiosa por ver cómo se desarrollaba el drama. La seguí de cerca. Cuando Harper vio a Ben, se quedaron boquiabiertos. Ben, ¿de verdad eres tú? Están en el mismo tren.
Conseguiste una litera sin decirme nada. Estoy aquí parado. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Primero me presionaste para que comprara las entradas rápido, así que acabé con un lleno total. Luego, cuando aparecieron los revendedores, dijiste que sus precios eran exorbitantes. Aún así, te conseguiste un soplón en secreto. Eres inhumano. La historia de Harper pasó por alto convenientemente sus planes contra mí, presentándose como la pobre víctima. Pero bueno, estoy disfrutando muchísimo de este jugoso drama. Tras ser atrapado, Ben se sentía abrumado por la vergüenza y la culpa. No podía mirar a Harper a los ojos, pero rápidamente urdió un nuevo plan. Solo quería sorprenderte de verdad. Mi plan era descansar 3 horas primero y luego decirte que vinieras a mi litera. ¡Qué bien lo dije! Disipó por completo su tensión. Una chispa de esperanza brilló en los ojos, antes decepcionados, de Harper. ¿En serio, planeabas sorprenderme en mi casa? Despojándose de su anterior sentimiento de culpa, Ben sostuvo la mirada de Harper con firmeza. Sí, quiero casarme contigo. Por eso planeé este viaje para sorprenderte en tu casa. Y en este tren, jamás te dejaría sin asiento. Harper sonrió de satisfacción. Genial, entonces me quedo con tu litera, dijo Ben apresuradamente. Bien, déjame ayudarte a subir, en menos de 10 minutos. Los dos se comportaban de forma muy acaramelada. Después de subir, Harper se asomó deliberadamente para sonreírme triunfante, diciendo, mira, tengo una litera. Tu puesto ni siquiera merece la pena. Parece que ya superaron este obstáculo. Pero el verdadero espectáculo apenas comenzaba. Sonriendo en silencio, volví a mi asiento con la intención de dormir. Después de dormir 8 horas seguidas, me desperté con el bullicio de la gente conversando. Los trenes habían dejado de circular. Dicen que las vías que tenemos por delante están sepultadas bajo una fuerte nevada. Una auténtica ventisca lo ha cubierto todo de hielo. Más al norte hace más frío con tantos equipos apresurándose en las reparaciones. ¿Quién sabe cuánto tardará? Quizás necesitemos una docena de horas o más. ¡Qué duro! Al menos tenemos calefacción y literas en esta zona montañosa tan desolada. Pero esas pobres almas con asientos o boletos de pie, esperando durante horas, ¿quién podría soportar eso? Ya empezó. Afuera un mundo cubierto de nieve rodeado de un desierto desolado, sin nada que hacer más que esperar a que pase la ventisca. Yo era el único pasajero que sabía que el tren estaría varado unas 15 horas durante el retraso. No habría agua caliente, los vagones estarían extremadamente abarrotados y nadie se aventuraría a salir con temperaturas bajo cero. Ese espacio tan reducido se convertiría en una auténtica tortura. Por suerte, tenía una litera. Precisamente por eso no impedí que Harper gastara los 400 adicionales. Además, llevé mucha comida. Una caja entera de comidas autocalentables y agua embotellada. No voy a pasar apuros. Justo cuando abría la comida autocalentable sonó mi teléfono. Valerie, ¿podemos hablar? Ben ya no aguanta estar de pie. ¿Te cambiarías el puesto? Mira, llevamos casi 10 horas en este tren. Si aguantas 12 horas más, te doy $200 más. Trato hecho. Harper suplicó con una sinceridad sin precedentes. ¿Qué es esto? ¿No soportas ver a tu querido futuro esposo abarrotado? Me negué fríamente. Ni por 200, ni siquiera por 2000. Además, los vagones con asientos y los vagones cama están separados. Él no puede venir aquí. Yo no puedo ir allí. Harper replicó de inmediato, ahora es posible. De verdad, antes no lo era, pero ahora sí. En momentos críticos maneja las cosas con bastante flexibilidad. En vidas anteriores a muchos ancianos y niños sin asiento se les daba prioridad para sentarse junto a las ventanas en los vagones comedor o compartimentos dormitorio. Ahora han aparecido bastantes personas en mi vagón, todas sentadas junto a las ventanas. También hay un anciano sentado a mis pies, escondido en un rincón, sin perturbar mi descanso. Con gusto ayudaré a los demás, siempre y cuando no me afecte. Dije arrastrando las palabras por teléfono. Harper, no me vengas. Te tengo una idea. ¿Por qué no se turnan con tu marido? Túmbate un rato.
Luego da un giro. Llegarás enseguida. ¿Por qué siempre tiene que ser mi problema? Es ridículo. Harper volvió a hablar. Te diré algo, te daremos 400, más otros 400 si cambias de asiento. Te mueves al vagón sin reserva y dejas que Ben ocupe tu lugar. Ya sabes lo propenso que es a la hinchazón de piernas. Soy yo quien tiene las piernas hinchadas. Pero por mucho que se lo diga, nunca se le pega. Lo siento, pero a menos que sean 4000, olvídate de 400. Colgué enseguida. Si de verdad me ofrecen 4000, quizá los acepte a regañadientes. Apretar los dientes y aguantar. En el peor de los casos, tendré que lidiar con los pies hinchados otra vez. No es que vaya a matarme. Poco después Ben me contactó. Valerie, somos colegas. ¿Para qué complicarlo? Aportaré otros 400. Cambiemos de litera. Harper está embarazada y la litera del medio le dificulta subir y bajar. La litera del medio es realmente incómoda. No es ni de lejos tan buena como mi litera inferior. Mirando la litera superior en diagonal frente a mí, arrastré las palabras. De hecho, yo también me cambié. Cambié mi litera inferior por la superior de otra persona. Ahora estoy atrapado aquí arriba. Sigo pensando que esto te conviene. La adaptabilidad es mi decisión. No me sacarán ni una sola ventaja. Ben maldijo furioso, escupiendo, eres despiadado. Esto no ha terminado. Colgaron de golpe. Justo cuando mi arroz autocalentable estaba listo. El momento perfecto para fastidiarlos y recuperar hasta el último centavo que les había pagado de más a los revendedores. Tomé algunas fotos y las envié. Pie de foto, huele de maravilla. Hay mucho arroz aquí. ¿Tienen hambre? Lo hicieron a propósito. Hace mucho frío aquí. ¿A quién no se le antoja una comida caliente? Harper y Ben no trajeron mucha comida. Planeaba regresar en unas 20 horas. Mi maleta era la más grande, así que la metí debajo de la litera de abajo al embarcar para tenerla a mano. Enseguida mi teléfono se llenó de mensajes. Dame 3 porciones de arroz. Me muero de hambre. Hazme esas 3 también. Iré a buscarlos luego. Ben y Harper preguntaron directamente, ¿acaso parezco una gallina de los huevos de oro ingenua que se da un capricho sin pensarlo? Ni hablar. Una lonchera cuesta 100, 3 cajas 300, pago contra reembolso. No te voy a dar comida gratis. Tómala o déjala, da igual. Tengo un montón de loncheras. Están exhaustos, hambrientos y helados. No podrán resistir. Esto es recuperar cada centavo con intereses. Puro robo en la carretera. $100 por uno, mejor que nos roben a ciegas, Valerie. ¿Estás loca? Preferimos morirnos de hambre antes que pagar eso. Nunca se saltarían una comida, siendo tan egoístas y egocéntricos. ¿Cómo podrían privarse? Sobre todo Harper, que está embarazada y, de todos modos, tiene hambre más rápido. Pasaron 5 horas más antes de que finalmente se derrumbaran. Harper me contactó 100 por comida. Tomaré 3, pero ¿me puedes hacer un trato? ¿Qué tal 100 en total? Ni hablar. La ignoré. La ventisca azotaba afuera, dejando a muchos temblando incontrolablemente. Me abrigué con las mantas, pero los vientos cortantes seguían azotando por mucho que nos apiñáramos. El frío extremo hace casi imposible compartir calor. En fin. Abrí otra lonchera. Solo algo caliente en la boca puede calentarte de verdad por dentro, claro. Seguí enviando fotos. Valerie, tráeme 2 loncheras. Ben finalmente cedió y me habló con normalidad. Bien. Ven a buscarlos. Ten el dinero listo. Respondí rotundamente. Enseguida. Los 2 vinieron de la casa de al lado. Parecía que habían estado juntos. Bien por ellos. Debería haber sucedido antes. De todas formas, no tenían por qué acaparar mi lugar. Cogí una lonchera del contenedor sin darle importancia. La escanearé, dijo Ben, mostrando su lonchera a mi código QR. Chaching.
$200 acreditados, Harper. Ben se preparó el almuerzo. ¿Y tú? No me digas que lo estás pagando de tu bolsillo. Seguí echando leña al fuego, incluso mirándole las cejas a Harper. Cualquier cosa con tal de armar un poco de drama. Ben no es un alma generosa. Es tan egoísta y desvergonzado como Harper. Al oír esto, los ojos de Harper brillaron con avidez al ver las 2 loncheras de Ben. Ben agarró su comida con una expresión sombría. Ya te di mi litera. Ahora esperas que te pague el almuerzo. Estos cuestan cientos, tú solo. No es que estés en la ruina. Nunca gastas un centavo en mí. Las palabras hicieron que Harper se enfureciera al instante. Temblaba con los brazos cruzados y de repente montó en cólera. Con la mirada desorbitada y la voz retumbando como un trueno. Ben, ¿eres tú quien propone matrimonio como beneficiario? ¿Cuál es tu verdadero propósito al venir a mi ciudad? ¿Casarte conmigo? Estoy embarazada de tu hijo. Ya acordé y planeé cómo presentarnos a mis padres, y ni siquiera tienes dinero para mi almuerzo. Esto se pasó de la raya. Harper podrá ser egoísta y oportunista, pero no es tonta. Después de la reprimenda, Ben se dio cuenta de repente. Había cometido un error. Se retractó de inmediato, evitando tratar mal a Harper, pero también negándose a pagar. Allí paralizado, la ira de Harper se encendió. Bueno, no me lo compres. Lo conseguiré yo mismo. Pero olvídate del matrimonio. Este niño no quiere saber nada de ti. Que me lo quede o no no es asunto tuyo. Harper estaba furiosa, con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas por lo que hizo Ben. Al ver que la situación se descontrolaba, Ben agarró bruscamente su lonchera y salió furioso hacia Harper. Me lanzó una mirada feroz. ¿Qué te parece tan gracioso? Consígueme 4 loncheras. Las compro yo mismo. Tengo dinero. Saqué rápidamente mi código QR. Tras confirmar el pago de 400 yuanes, revisé mis manos antes de entregarle la comida. En ese momento casi me sentí como una santa. Al compartirlos con estas loncheras, le evité a Harper futuras fechorías. Debería estar agradeciéndome en serio, viendo a Harper llevar la comida a domicilio. No pude evitar sentir que había más que ver. Este drama era demasiado bueno para perdérselo. Al poco rato estallaron gritos en la habitación de al lado. Ben, eres un egoísta y tacaño, metiéndose con una embarazada. Mucha suerte encontrando esposa. Y para tu información, no me casaré contigo. La voz de Harper era aguda, temblando de rabia apenas contenida. Ben respondió sin dudarlo. ¿A quién le importa? No te hagas ilusiones creyéndote una princesa preciosa. ¿Qué perdería sin ti? La verdad es que solo eres una zorra barata que se metió en la cama conmigo gratis. Las mujeres como tú son volubles como el demonio. Hoy eres mía. Mañana te abrirás de piernas para cualquiera. Lo siento, cariño. No hay asiento para ti. Este es mi nacimiento. Piérdete, maestro, cruzando espadas. Cada golpe es letal. Ben se volvió nuclear, sin dejar espacio para la retirada. Pero vaya si disfruté cada segundo, moralmente deplorable. Tomé otro puñado de pipas de girasol y me las metí en el bolsillo antes de correr a la casa de al lado para ver cómo se desarrollaba el drama. Las lágrimas corrían por su rostro. Harper lloró. Ben, eres un cabrón. Nunca he visto a nadie aprovecharse de los demás y luego menospreciarlos. Olvídalo. Ya no quiero este asiento. Me voy a mi compartimento. En cuanto lleguemos a la oficina, me aseguraré de que todos sepan qué clase de hombre eres. Como quieras. No tengo miedo. Su discusión terminó amargamente cuando Harper recogió sus cosas a toda prisa y se marchó furiosa sin decir nada más. Parecía dura como una roca, pero para llegar al único vagón que había delante tendría que pasar por mi lado. Cuando me vio partiendo pipas de girasol, sus ojos ardían de odio, casi gritando. Esto no ha terminado. Asentí con una sonrisa, aceptando su reto, esperando que mantuviera ese espíritu fogoso. Ben regresó a su litera central.
Yo me quedé en mi sitio y Harper regresó al vagón exclusivo para pasajeros de pie. A decir verdad, este es nuestro lugar. Nuestros caminos nunca estuvieron destinados a cruzarse. Tras otra noche de espera, la ventisca finalmente cesó. Las vías se despejaron y el tren reanudó su viaje. El viaje de regreso a casa dura 38 horas desde el embarque. Con solo la mitad de ese tiempo transcurrido, Harper aún tiene 16 horas más de pie. El vagón apestaba con los pasillos abarrotados. La gente se desparramaba desordenadamente fuera del baño. Estar de pie 16 horas en condiciones tan estrechas inevitablemente destrozaría su cuerpo y provocaría un aborto. No me molesté en advertirle. Francamente esperaba que reviviera su pasado miserable. Con tal de que me dejara en paz, el agotador viaje de más de 10 horas dejó a todos con un resentimiento fantasmal, incluso a los pasajeros de los vagones cama. Este viaje parece interminable. Me duelen los huesos de estar tanto tiempo tumbado. Viajar para el festival de primavera siempre es duro. Pero menos mal que conseguí una litera. La zona de asientos está abarrotada. Alguien intentó usar el baño, pero ni siquiera pudo llegar. Dios mío, hay demasiada gente. La fiebre del festival de primavera es lo que es. Las multitudes son inevitables sin importar cuán lleno esté el lugar o cuán largo sea el viaje. Todos llegaremos a nuestros destinos eventualmente. Tras otras 16 horas agotadoras, por fin llegamos a nuestra estación, por fin a casa, rebosantes de emoción. Bajé corriendo del tren, solo para sentir un frío que me heló los huesos y me hizo apretarme el cuello instintivamente. Mejor me puse el gorro y los guantes, no podía permitirme congelarme. Justo cuando me levantaba para continuar mi viaje, de repente alguien entre la multitud gritó: «¡Hay sangre, tanta sangre!». ¿Perdió al bebé? No me di la vuelta. Sabía que era Harper en ese preciso instante, reviviendo su aborto espontáneo. Pero por desgracia Ben no estaría allí para ayudarla esta vez. Lágrimas de alegría corrían por mis mejillas, por fin, no me empujarían a las vías, podría volver a casa con mis padres, celebrando el año nuevo con gran alegría y festividad. Después de las vacaciones, todos regresaron poco a poco a la oficina. Cuando volví a ver a Harper, me miró fijamente y dijo: «Qué feliz estoy ahora. Me viste sufrir un aborto espontáneo en aquel entonces. ¿Por qué no me ayudaste? Ben no quiso ayudarme y tú tampoco. ¿Tienes idea de lo cruel que fue eso, Valerie? Informé a la gerencia sobre tu negativa a ayudar en una emergencia. Prepárate para el despido». Harper me amenazaba, pero irónicamente esperaba que me despidieran, con indemnización incluida. Después de todo, ayer ya había conseguido otro trabajo. Compartir el mismo espacio de trabajo con ella me asfixiaba. Finalmente la empresa nos despidió a Ben y a mí, a él por ser moralmente reprobable y a mí por no prestarle ayuda. Tras recibir $30,000 en compensación, me uní inmediatamente a la empresa de enfrente para reconstruir mi futuro. Mis antiguos compañeros se desahogaban conmigo de vez en cuando, aunque podría aguantar más de 20 horas. Es brutal. No soporto verte sufrir así. Nana no para de despotricar a diario sobre Ben como basura, como si yo no supiera ya que es escoria. Qué fastidio. Harper solía aprovecharse de mí todo el tiempo, pero yo nunca la reprendía, siempre la dejaba pasar. Ahora que me he ido, sigue usando las mismas tretas de siempre, así que me río. Un mes después, una excompañera me contó con alegría que habían despedido a Harper. Siempre se aprovechaba de la gente, tenía una ética terrible, se descuidaba constantemente y ni siquiera podía terminar su trabajo. Hoy en día es difícil encontrar trabajo y ella ni siquiera apreciaba el suyo. Sí, hoy en día es difícil encontrar trabajo. Ben no ha conseguido ningún trabajo desde que lo despidieron. ¿Qué hay de Harper? Con ese carácter, ¿crees que el karma acabará pasándolo bien? No puedo esperar a ver. Historia 2. Nunca había creído en ninguna profecía sobre zombies ni sobre el fin del mundo. Fue solo cuando volví a la escuela al final del fin de semana y me encontré con un tren de alta velocidad suspendido repentinamente y una estación bloqueada que me di cuenta de que algo andaba mal. Cuando me despertaron los gritos y ruidos repentinos, estaba apoyada en el asiento del tren de alta velocidad con sueño. ¿Qué pasa? Paige, que estaba sentada a mi lado, negó con la cabeza mientras hablábamos.
Varios auxiliares de vuelo se apresuraron a través de este vagón hacia el siguiente sosteniendo walkie-talkies. Mi asiento era el 14C, cerca del pasillo, cuando los auxiliares de vuelo pasaron a mi lado. Me pareció escucharlos vagamente decir en el walkie-talkie, está bajo control, envíen algunas personas más. Me sentí extraño, pero a Paige no le importó que podría salir mal. Mira, no hay sonido ahora, cierto. Antes de que terminara de hablar, varios gritos ásperos vinieron de repente de uno de los vagones. No sé cómo describir este sonido. Era como un pato cuya garganta estaba siendo estrangulada con fuerza, y casi no sonaba humano. Estaba tan asustado que no pude evitar maldecir, maldita sea. La gente en el vagón obviamente también se sobresaltó por el sonido. Varios jóvenes ya se habían levantado de sus asientos y miraron hacia el vagón de donde provenía el sonido. Por un momento, hubo mucha discusión en el vagón. Me recliné en mi silla y pensé en el sonido que acababa de escuchar. Por alguna razón, una premonición siniestra brotó en mi corazón. Miré la información del número de tren en la parte superior del vagón. Se estimaba que la estación más cercana llegaría en unos minutos. El ruido en el vagón delantero se hacía cada vez más fuerte, y cada vez más personas, por curiosidad, corrían a la conexión entre los vagones y estiraban el cuello para ver la emoción. ¿Vamos a echar un vistazo también?, me preguntó Paige. Negué con la cabeza y estaba a punto de decir algo cuando Paige me interrumpió de repente. Espera. Paige bajó la voz, tomó uno de sus auriculares y me lo metió en la oreja, luego hizo clic en algunos mensajes de voz que acababa de recibido. Maldita sea, hay alguien volviéndose loco en nuestro vagón. Esta persona ha estado tosiendo y diciendo que quiere vomitar desde que subió al tren. Tan pronto como dijo eso, vomitó por todos lados. La azafata trajo agua caliente y finalmente lo calmó. Entonces esta persona de repente se levantó y dijo que tenía frío. Antes de que pudiera dar 2 pasos, cayó al suelo y comenzó a retorcerse. Maldita sea, estoy un poco asustado. Parece que está a punto de saltar del suelo. No, maldita sea, esta persona estaba tirada en el suelo y de repente se arrastró sobre la pierna de un pasajero y le dio un mordisco al muslo del pasajero. Maldita sea. No pude escuchar la última parte con claridad y solo pude escuchar los sonidos repentinamente más fuertes y ruidosos del otro extremo. Gritos y maldiciones se mezclaron. El mensaje de voz terminó abruptamente aquí. Me quité el auricular y miré hacia la multitud apiñada en la conexión entre los vagones. Nuevamente un pensamiento absurdo pasó por mi mente. Paige estaba mirando hacia abajo, respondiendo al mensaje y murmurando, porque siento que algo no está bien. Pregúntale cuál es la situación ahora. Paige negó con la cabeza. Pregunté, pero ella no me respondió. Mientras hablábamos, la escena fuera de la ventana cambió de nuevo y aparecieron altos pilares y plataformas. El tren de alta velocidad estaba entrando en la estación. Mi corazón latía con fuerza y volví a mirar hacia la conexión abarrotada entre los vagones. Los gritos de los niños, las risas, los regaños y los gritos de los adultos se mezclaban, llenando el vagón. Debería haber sido una escena muy común, pero por alguna razón, me sentía aún más nervioso. Levanté la mano para cubrir mi corazón palpitante y solo había un pensamiento en mi mente: quiero bajar del tren, bajar del tren. El tono de Paige estaba un poco sorprendido. Pero la siguiente parada es nuestra. Hizo una pausa y obviamente pensó en algo. Está bien, bajemos primero del tren. La multitud estaba tan llena que Paige y yo no pudimos bajar nuestras maletas de la parte superior del vagón en absoluto. Lo intentamos varias veces pero fallamos. El tren de alta velocidad se detuvo en la estación por un tiempo muy corto. Al ver que la puerta estaba a punto de cerrarse, apreté los dientes y me decidí: bajemos primero del tren, olvidémonos de las maletas. Recogiendo varias bolsas y la bolsa de la computadora en el asiento, agarré a Paige y me giré hacia la salida en la dirección opuesta de la multitud. Afortunadamente, la mayoría de las personas se sintieron atraídas por el vagón delantero y solo había unas pocas personas paradas en la puerta, saliendo del vagón en los últimos segundos antes de que la puerta se cerrara. Paige y yo finalmente bajamos del tren. A fines de octubre, la noche en el norte es extremadamente fría. Tan pronto como bajé del tren y fui arrastrado por el viento, no pude evitar temblar. El tren detrás de nosotros ya había comenzado a moverse nuevamente. Di unos pasos hacia adelante, puse la bolsa en mi mano a mis pies, apreté mis palmas que estaban marcadas por las correas y se dieron la vuelta. El vagón en el que había estado había pasado frente a nosotros, mientras el vagón se movía. Esta vez finalmente vi la razón del ruido y los gritos en el vagón delantero. Un niño delgado y pequeño yacía en los brazos de una joven azafata, mordiendo frenéticamente. La parte delantera del cuerpo de la azafata casi perdió su forma humana. La escena en la ventana del vagón pasó rápidamente, pero casi en este momento, la sangre en todo mi cuerpo pareció congelarse. Me quedé allí, congelado, mirando los vagones que pasaban frente a mí como un infierno en la tierra. Finalmente,
No pude evitar dar un paso atrás y casi me desplomé en el suelo. ¿Qué es esto? Zombies. La voz rígida y ligeramente temblorosa de Paige sonó detrás de mí. Vámonos, salgamos de aquí. Respiré hondo y logré levantarme del suelo. No muy lejos, todavía había muchas personas que habían notado que algo andaba mal y, como nosotros, habían optado por bajar del tren. Todos corrieron silenciosamente hacia la salida, nadie hablaron, pero todos aceleraron el paso simultáneamente también. Paige y yo arrastramos las pocas piezas de equipaje restantes, salimos del andén y giramos hacia el pasillo de salida. La gente de otros andenes seguía saliendo a toda prisa a ambos lados del pasillo. La multitud que avanzaba pronto apretó el ya estrecho pasillo con fuerza. Paige y yo teníamos poco equipaje y caminamos más rápido. Antes de que nos diéramos cuenta, nos apretujamos al frente de la multitud. Junto a mí estaba un joven con traje. Sostenía su teléfono con expresión preocupada y estaba hablando con alguien al otro lado. Era demasiado ruidoso alrededor y solo podía escuchar vagamente unas pocas palabras. En el tren, personas lastimadas, operación suspendida, cierre de la ciudad. Cuando escuché la última palabra claramente, mi corazón ya latía como un trueno. Había tanto sudor en mis palmas que apenas podía sostener la bolsa de plástico. El pasillo de la estación no era muy largo, seguimos el flujo de gente y pronto llegamos a la salida. Ya había un pequeño grupo de personas reunidas frente a la salida. Me preguntaba por qué estas personas bloqueaban el paso y no se iban cuando escuché el sonido continuo de la alarma en el área de deslizamiento de la tarjeta de identificación de la salida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo deslizar mi tarjeta de identificación? ¿Cuál es la situación? Los sonidos de regaño seguían sonando entre la multitud y mi corazón se hundió hasta el fondo poco a poco. Ven por aquí, Paige susurró de repente y me jaló para que me apretara hacia un lado. Miré hacia arriba en su dirección. Era un mostrador de control manual de boletos. La atención de todos fue desviada por la máquina que no podía deslizar la tarjeta. Solo un pequeño número de personas en la primera fila se dieron cuenta de que aún podían pasar por aquí. Seguí a Paige y me paré en medio de la fila. Cuando era casi mi turno para revisar el boleto, un sonido de altavoz fuerte vino de repente desde atrás. Todos, no se muevan, quédense donde están y no se muevan, no te apresures hacia adelante en este momento. Ya había pasado mi tarjeta de identificación, mirando la puerta de la estación entreabierta al lado del miembro del personal, me decidí y salí. Detrás de mí, el sonido de la puerta de la estación cerrándose y las quejas de la multitud se mezclaron, con algunos silbidos agudos intercalados. Saqué la página y caminé cada vez más rápido, sin siquiera atreverme a mirar atrás. Afuera de la salida, solía haber taxistas solicitando pasajeros y dueños de hoteles, pero hoy no vimos a una sola persona cuando salimos. Incluso la tienda de pollo frito y el restaurante de fideos con carne que estaban abiertos las 24 horas del día habían apagado las luces y bajado las puertas enrollables. Liberé una mano para tocar mi cuello y sentí una mano llena de sudor frío. Justo después de que salimos de la estación, los sonidos de las sirenas de la policía y las ambulancias vinieron del cruce Ente no muy lejos. Al segundo siguiente, varios autos con luces intermitentes doblaron la esquina y aparecieron frente a nosotros, rodearon la estación. Innumerables personas con batas blancas y trajes protectores salieron de los autos y corrieron hacia la estación, levantando un largo cordón afuera de la estación. La estación estaba bloqueada. 3. No nos atrevimos a quedarnos cerca y caminamos rápidamente hacia el lado opuesto de la carretera, mirando la estación bloqueada al otro lado de la carretera. Me estremecí y saqué mi teléfono. Mientras enviaba un mensaje, marqué el número de teléfono de mi madre. Mamá. Antes de que pudiera hablar, mi voz ya estaba un poco ahogada. Estabilicé mis emociones y hablé de nuevo. Mamá, escúchame, tú y papá deberían ir al supermercado o mercado cercano y abastecerse de algunos suministros ahora. También necesitas reforzar las puertas y ventanas, y no vuelvas a salir después de que hayas terminado. Mi madre estaba un poco confundida. Harper, ¿qué está pasando? Le conté a mi madre lo que había sucedido en el tren de alta velocidad hace un momento. Temiendo que mi madre no se lo tomara en serio, volví a enfatizar la seriedad del asunto y le dije a mi madre que prestara mucha atención a la seguridad. Finalmente colgué el teléfono bajo las advertencias de mi madre. Cuando Paige vio que había terminado la llamada, se volvió hacia mí y me preguntó, ¿qué debemos hacer ahora? Volvamos a la escuela. Miré a la gente apiñada en la calle. Acabo de preguntarle al monitor de la clase. La gente de la escuela aún no ha recibido ninguna noticia. En comparación con el área urbana, la escuela debería ser segura por el momento. Además, estamos más familiarizados con la escuela, incluso si algo sucede, tenemos un lugar para escondernos.
Después de eso, envié un mensaje a mi compañera de cuarto Isabel, pidiéndole que se abasteciera de algunos suministros en el dormitorio y nos esperara. Paige y yo nos quedamos al costado del camino durante más de 10 minutos, pero no esperamos un auto vacío. El número de personas haciendo cola para un taxi DD también había llegado a más de 80. Revisé todos los modelos de autos, pero todavía ningún auto estaba dispuesto a recogernos. Arriba, Paige estaba tan ansiosa que caminaba de un lado a otro. Tomemos el metro, apagué mi teléfono, no teníamos otra opción. La nueva estación de la línea 2 del metro estaba al lado de la estación de tren, no muy lejos de nosotros. Pensé que habría mucha gente en la estación de metro, pero cuando nos detuvimos en la entrada, todavía nos sorprendió la densa cantidad de gente en la entrada de la estación de metro. La multitud estaba tan abarrotada en la entrada que era un problema entrar y salir. Varias hormigas con varias bolsas pasaron a mi lado, hablando en un dialecto local con expresión nerviosa. He estudiado en esta ciudad durante 3 años, no puedo decir que sea competente en el dialecto local de esta ciudad, pero aún puedo entender conversaciones simples, dijo la hormiga. Mi hijo acaba de llamar y me dijo que me abasteciera de provisiones rápidamente. Salí a comprar cosas sin siquiera lavar los platos. Oh, da mucho miedo. Tiré un poco de Paige hacia atrás y negué con la cabeza. Hay demasiada gente en el metro, no es seguro subir ahora, en caso de accidente no podríamos escapar. Justo cuando estábamos preocupados, un coche privado se detuvo junto a nosotros. Chicas, ¿van? No es fácil conseguir un taxi ahora. La ventanilla del coche bajó y había una chica en el asiento del copiloto que parecía una estudiante y abrazaba su bolso con fuerza. Paige y yo nos miramos. Tras dudar unos segundos, subimos. El conductor era un hombre de mediana edad muy entusiasta, y había estado hablando desde que subimos al coche. Oye, no sé qué está pasando esta noche. Varias carreteras han sido bloqueadas y muchos conductores han dejado de recoger pasajeros y se han ido a casa. Yo también iba a irme a casa. Iré a casa después de este viaje por ti. Mi hijo me ha llamado varias veces con el teléfono de su madre, instándome a que me vaya a casa. El conductor sonrió y nos dijo lo lindo y hablador que era su hijo de 5 años, pero yo no estaba de humor para responderle. Isabel dijo que estaba comprando en el supermercado de la escuela, y que ya había comprado muchas cosas. El sonido de las alarmas seguía pasando fuera de la ventana del auto, y los peatones en la calle agachaban la cabeza y jugaban con sus teléfonos, a toda prisa. El pánico parecía haber envuelto la ciudad, y se estaba extendiendo gradualmente. Mi escuela está lejos del área urbana, en la ciudad de Epin. Cuando estábamos casi en la puerta de la escuela, ya eran cerca de las 11 en punto cuando salimos del auto. El conductor nos dijo que prestáramos atención a la seguridad recientemente. Cerré la puerta y le agradecí al conductor. Cuando levanté la vista, vi que la chica en el asiento del pasajero estaba un poco extraña, sus ojos estaban fijos en el frente, las venas de su cuello estaban abultadas y parecía haber un líquido rojo rezumando de entre sus dedos fuertemente apretados. Antes de que pudiera reaccionar y recordarle al conductor, el auto se había alejado, porque era casi la hora del control de acceso, y apenas había gente en la puerta de la escuela. El campus familiar parecía un poco espeluznante al amparo de la noche. Nosotros necesitaba pasar por la biblioteca de camino al dormitorio. Sin embargo, la biblioteca, que siempre tenía las luces encendidas, ahora estaba completamente a oscuras y la puerta de vidrio que debería haber estado cerrada estaba abierta de par en par. Me sentí extraño. Recientemente la escuela había pospuesto especialmente la hora de cierre de la biblioteca para cuidar a los estudiantes de último año y las hermanas que se preparaban para el examen de ingreso de posgrado. La biblioteca nunca apagaba las luces antes de la madrugada. ¿Por qué la biblioteca ya estaba cerrada y las luces apagadas antes de las 11 en punto de hoy? Podría ser que algo hubiera sucedido también en la escuela. No me atreví a pensar más, así que tuve que acelerar el paso con cuidado de nuevo. El dormitorio no estaba muy lejos de la biblioteca, y pronto llegamos abajo. El edificio del dormitorio todavía estaba en silencio y no había nadie a la vista, solo la voz. Las luces controladas que se encendían con nuestros pasos brillaban con una luz tenue. Paige y yo no nos atrevimos a quedarnos, dimos 3 pasos a la vez y corrimos hacia la puerta del dormitorio, temblando mientras sacábamos la llave y abríamos. La puerta al dormitorio estaba oscuro sin las luces encendidas, y había una figura parada en el medio de la habitación, congelada en su lugar. Me asustó muchísimo. Fuera, entra rápido y cierra la puerta. La figura habló, y era la voz de Isabelle. Estaba empacando las cosas que compré hace un momento. ¿Por qué no encendiste las luces? Paige se dio la vuelta y cerró la puerta.
Luego puso la mochila abultada en la silla, Isabelle señaló hacia abajo y nos estrechó la mano. Hoy es el día de regreso a la escuela, las luces se apagarán a las 11:30, nos jaló para sentarnos en los taburetes y dijo en voz baja, tan pronto como me enviaste el mensaje, fui al supermercado. Acababa de guardar el primer lote de cosas que compré en el dormitorio y estaba a punto de pagar el segundo lote cuando un grupo grande de personas entró repentinamente en la puerta. Estas personas eran muy ruidosas. Los escuché discutir en la caja registradora, dijeron que el tercer hospital al lado de nuestra escuela. Isabelle se detuvo. Parece que trajeron a algunos pacientes de la estación de tren. Los escuché decir que varias personas estaban casi muertas cuando bajaron del auto, pero de repente se movieron de nuevo después de ser llevadas al hospital. La noticia se extendió rápidamente, casi todos en la escuela lo saben y todos fueron a agarrar cosas. Varios supermercados están vacíos. Afortunadamente, Harper me envió un mensaje por adelantado pidiéndome que fuera de compras. Ya había hecho 2 viajes antes de que reaccionaran, de lo contrario, ni siquiera podríamos agarrar un trozo de salchicha de jamón. Paige y yo le agradecimos a Isabelle y luego nos giramos para mirar las cosas apiladas en el piso. Como las luces del dormitorio estaban apagadas, solo pudimos distinguir una imagen aproximada por la luz de las farolas y la luz de la luna fuera de la ventana. Isabelle era muy meticulosa, había comprado casi todo lo que se nos ocurría, alimentos convenientes como fideos instantáneos, pan de larga duración, jamón y galletas llenaban las bolsas. Incluso vi 4 botellas de 2 litros de agua mineral y una docena de botellas de non-fu en la puerta. Había muchas cosas, suficientes para que los 3 duráramos un rato. Cuando terminamos de ordenar, eran casi las 2 en punto, las farolas fuera de la ventana se habían apagado en algún momento. Apoyado en la cama, me quedé dormido aturdido. 5. Cuando abrí los ojos de nuevo, todavía estaba oscuro. Hice clic en mi teléfono para comprobar la hora. Eran las 6:15. Fuera de la ventana, estaba completamente en silencio, y podía oír débilmente algunos ladridos de perros. Lentamente me acosté en la cama, y de repente sentí que todo lo de anoche fue como un sueño. Ahora que el sueño había terminado, debería vestirme, lavarme y luego ir a la clase de las 8 de la mañana. Pensando así, aturdido, me pareció volver a dormirme. De repente, un fuerte ruido vino de algún lugar. Estaba tan asustado que de repente abrí los ojos de par en par y me senté por un momento. Solo sentí un zumbido, un ruido en mis oídos. Solo pude ver a Paige e Isabel abriendo la boca con horror, diciendo algo, pero no pude escuchar nada. Unos segundos después mi audición se recuperó un poco. El auto chocó contra el macizo de flores, colisión trasera, alguien fue atropellado y murió. En el zumbido escuché débilmente estas palabras. Mirando en la dirección que señalaban, me di cuenta de que varios autos estacionados en el terreno abierto de abajo en el dormitorio se habían estrellado entre sí. El frente. La mayoría de los autos se habían estrellado contra el macizo de flores al costado del camino. La parte delantera del auto estaba abollada en un área grande y un humo blanco y espeso salía constantemente de la parte delantera del auto. Mirando más de cerca, había varias personas cuyos géneros eran indistinguibles, yacían en un charco de sangre junto a la parte delantera del coche, después de haber sido derribados. Di un paso hacia la ventana, tratando de ver con claridad lo que estaba sucediendo abajo. Inesperadamente esos estudiantes yacían en el charco de sangre, se pusieron de pie en una postura extremadamente distorsionada y corrieron hacia los coches. Al segundo siguiente el dueño del asiento del conductor fue arrastrado por la ventana. Los gritos resonaron por todo el campus. Me agaché temblando, y no me atreví a mirar más allá. Las pantallas de abajo duraron mucho tiempo. Página. Cerré la ventana y luego corrí las cortinas, obligándonos a no prestar atención. Ven y mira. Isabel, que estaba en la cama, estaba hojeando su teléfono con una expresión seria. Me incliné para mirar la pantalla. Isabel estaba desplazando vídeos de la misma ciudad: parte trasera, colisión en el viaducto, incendio en el distrito de Kingwan. Varios vídeos consecutivos, eran básicamente todos de este tipo. Algunas personas se quejaban de por qué no podían tomar la autopista, y algunas eran que el supermercado de abajo había cerrado. Seguí desplazándome hacia abajo y me encontré con una transmisión en vivo de una madre. La madre parecía muy preocupada, diciendo que su bebé se había sentido mal desde que regresó del jardín de niños ayer. El bebé estaba llorando y diciendo que se sentía incómodo, con dolor de garganta y ojos, en medio de la noche, incluso tenía fiebre alta. En el vídeo, la madre señaló su reloj y dijo que cambiaría la medicina del bebé a las 7 de la mañana. El vídeo cambió y capturó al niño
Durmiendo detrás de la madre, en el momento en que vi al niño claramente, estaba tan asustada que me quedé sin aliento. El niño miraba fijamente en dirección a la madre, sus ojos redondos estaban con ojos oscuros, rojos e inyectados en sangre. Los ojos inyectados en sangre se extendían desde las cuencas de los ojos y casi cubrían toda su cara. Dejó escapar un grito extraño con los ojos bien abiertos y se abalanzó hacia la madre que sostenía el teléfono. La sangre salpicó la cámara y salieron gritos continuos. Al segundo siguiente la transmisión en vivo se bloqueó, la página y yo nos miramos y tragamos saliva. En solo una noche parecía que la tierra, cambios devastadores había tenido lugar en esta ciudad. Todas las tiendas estaban cerradas y apenas había peatones en la calle. Todo tipo de vídeos fluían constantemente en Internet. La palabra zombie aparecía cada vez con más frecuencia, no solo en esta ciudad, sino también en muchos países extranjeros. Había muchas noticias similares. La emoción del miedo se estaba extendiendo por Internet, escuchando las pantallas fuera de la ventana. De repente me di cuenta, el brote de zombies realmente había sucedido. 6, a las 8 de la mañana, el sol brillaba en el dormitorio a través de las cortinas. Después de que terminé de enviar un mensaje a mi mamá con mi teléfono, descubrí que la batería de mi teléfono solo tenía un 9% restante. Por costumbre enchufé el cargador, pero el teléfono no emitió el sonido de aviso habitual. En este momento, noté que la luz en el enchufe de la mesita de noche estaba apagada, no había electricidad. De repente me di cuenta de algo, me levanté y presioné el interruptor en la puerta, pero la luz del techo en el dormitorio no respondió en absoluto. Al ver esto, Isabelle exclamó en voz baja: «¡Maldita sea!». El edificio del dormitorio no encendió la energía después de apagar las luces anoche. Después de eso hizo una pausa. ¿Podría ser que la supervisora del dormitorio, Paige, y yo no respondimos a sus palabras? Pero todos sabíamos claramente lo que no terminó de decir. Todos habíamos visto claramente la trágica situación de la mañana. Era probable que la supervisora del dormitorio hubiera tenido un accidente. ¿Tus teléfonos todavía tienen energía? Paige tenía una expresión seria. Negué con la cabeza. Todavía tengo el 9%, Isabelle también negó con la cabeza. Me queda menos del 20%, esto es malo. Entendí lo que Paige quería decir. Si no había electricidad en el edificio del dormitorio, no podríamos cargar nuestros teléfonos. Sin energía del teléfono, era equivalente a perder contacto con el mundo exterior. De esta manera, no podríamos recibir noticias de rescate ni avisos de evacuación. En la situación actual, esto era algo muy peligroso. El tono de Isabelle estaba al borde del colapso. ¿Qué deberíamos hacer? No te preocupes, la consolé. Si es realmente necesario, encontraremos la manera de ir al primer piso y encender la energía nosotros mismos. Como la batería del teléfono se estaba agotando cada vez más, ya no me atreví a seguir navegando por Internet. Después de enviar el último mensaje a mi mamá para explicarle la situación, ajusté mi teléfono a modo de bajo consumo. No sé si fue mi ilusión. Después de lo que pasó en la mañana, siempre sentí que había un leve olor a óxido y hedor en el aire. Incluso el pan que Isabelle me entregó, no tenía apetito para seguir comiendo. De vez en cuando, se oían algunos pasos arrastrados fuera del pasillo. Este sonido era como si dos piernas arrastraran dos pies y se deslizaran por el suelo. No parecía el sonido que una persona normal podría hacer. Los tres adivinamos que tal vez era el supervisor del dormitorio mutado deambulaba por el edificio, o tal vez los zombies de abajo nos habían seguido, pero de todos modos, estábamos a salvo por él. Momento escondidos en el dormitorio. Justo cuando me metía el último bocado de pan en la boca, vi a Paige levantar su dedo índice a sus labios y señalar la puerta. Fuera, escuché atentamente, parecía haber pasos viniendo del pasillo. Los pasos se acercaban y también había algunas conversaciones en voz baja mezcladas. ¿Puede tu compañera de cuarto realmente acogernos? Era una voz masculina. No te preocupes, ella es muy tranquila, va, y hay tantos de nosotros, mientras abra la puerta. Seguimos teniendo miedo de que no escuche. Al decir esta oración, la gente afuera de la puerta podría haber pasado cerca de nuestro dormitorio. La voz de la chica claramente llegó a nuestros oídos. Los tres nos miramos, y ninguno de nosotros dijo nada. No mucho después de que estas personas se alejaran, varios pasos más vinieron repentinamente desde la dirección de las escaleras. Pat, pat dash, pat, pat dash. El sonido era pesado con hou hou, jadeos mezclados. Era como si un anciano en sus últimas piernas arrastrara un pie y se deslizara por el suelo con dificultad, pero definitivamente no había ningún anciano en el edificio del dormitorio. De repente recordé los pasos que habían estado vagando constantemente en el edificio del dormitorio esta mañana. Era un zombi. El zombi en las escaleras no parecía haber notado a la gente afuera de la puerta todavía, y sus pasos aún eran lentos.
pero esas personas obviamente vieron al zombi no muy lejos. Hubo un momento de silencio en el pasillo, al segundo siguiente el sonido caótico de correr resonó en el pasillo silencioso. Tuve un mal presentimiento en mi corazón. Efectivamente, el sonido caótico de correr atrajo la atención del zombi. El zombi cambió su lentitud y torpeza anteriores. Dejó escapar un rugido emocionado y corrió hacia el pasillo extremadamente rápido. Mi respiración casi se detuvo, solo cuando casi pensé que la escena de los zombis devorando gente en la planta baja estaba a punto de repetirse en el pasillo. Varios ladridos fuertes de un perro vinieron de repente desde la dirección de las escaleras. 7. Los ladridos del perro llegaron a tiempo. Casi se podría decir que salvaron las vidas de esas personas. El zombi se sintió atraído por los ladridos del perro cuando reaccionó. Esas personas ya habían desaparecido. Este perro también era muy inteligente. Al ver al zombi darse la vuelta para buscarlo, se dio la vuelta y salió corriendo. Después de un rato, ya no se oía ningún sonido en el pasillo. Buen perro, Paje asintió en elogio. Es el perro amarillo de nuestra escuela, afirmó Isabelle, dejando a los gatos. Realmente deberían agradecer a este perro por salvarles la vida. El tiempo pasó extremadamente lento sin un teléfono. Clasifiqué los útiles. Pegué varias capas de papel en la rendija de la puerta y el vidrio en la parte superior de la puerta. Solo entonces se puso el sol fuera de la ventana. La diferencia de temperatura entre el día y la noche en el norte es extremadamente grande. Cuando hay sol durante el día, todavía puede ser más de 10 grados. Ahora que el sol se ha puesto y la noche ha caído, la temperatura en realidad ha bajado a 3 grados, todavía no es la época de calefacción a finales de octubre, y el dormitorio es casi como una bodega de hielo. Me acurruqué en la cama debajo de la colcha, pero todavía sentía que mis manos y pies estaban fríos. No había electricidad en el dormitorio, y ni siquiera pude tomar un sorbo de agua caliente. No tuve más remedio que levantarme de la cama y ponerme 2 pares de calcetines, y luego me sentí un poco mejor. ¿Por qué hace tanto frío este invierno? No, todavía es otoño. Paje yacía en la cama con su ropa y pantalones de otoño. Has estado aquí durante 3 años y todavía no lo sabes. Aquí solo tenemos invierno y verano, ni primavera ni otoño, asentí con profundo acuerdo. El cielo fuera de la ventana se había oscurecido por completo, todavía no había electricidad en el edificio del dormitorio para la iluminación. Abrí las cortinas que había corrido con fuerza en la mañana otra vez. El grupo de cadáveres de abajo se había dispersado, y solo 1 o 2 deambulaban solos. Me escondí junto a la ventana y aproveché la oportunidad para observar los hábitos de los zombis de abajo. Justo entonces de repente sentí una sombra destellar frente a mis ojos. Parecía que algo había caído fuera de la ventana. ¡Bam! Un sonido de colisión sordo mezclado con un grito sonó fuera de la ventana. Mi corazón dio un vuelco y me apoyé en la ventana. Y miré hacia abajo a la tenue luz de la luna. Vi a la niña tendida en el suelo con las extremidades retorcidas. Los zombis no muy lejos se alertaron por el movimiento, dejaron escapar un rugido y corrieron al lado de la niña como locos. El sonido exagerado de roer resonó en la noche tranquila. La niña ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar antes de ser devorada por los zombis. No sé quién gritó arriba con voz entrecortada. Alguien saltó del edificio. Miré en la dirección del sonido y vi una tripulación roja. Cortada que no había tenido tiempo de esconderse en la ventana del 4º piso. 8. Dando vueltas hasta la medianoche, mi mente estaba llena de la tripulación roja, Cortada y el cadáver medio devorado de la niña por los zombis. Lo sabía claramente en mi corazón. Este chico pelirrojo era uno del grupo de personas salvadas por el perro hoy. La niña que fue arrojada escaleras abajo podría ser la compañera de cuarto, en boca de este grupo de personas. La compañera de cuarto podría no haber entendido hasta que murió porque las personas que había aceptado se darían la vuelta y le darían un golpe fatal. Usó su vida para darnos a todos la lección más preciosa de la vida. No todos son dignos de ayuda, no confíes en los demás demasiado fácilmente. No seas demasiado amable. La naturaleza malvada de los seres humanos se mostró vívidamente en este momento. Yacía en la cama, mirando fijamente la tabla de madera de la cama sobre mi cabeza. Por primera vez, sentí que las personas eran más aterradoras que los zombis. De repente hubo algunos ruidos débiles afuera de la puerta. Yo me levanté silenciosamente, me acosté sobre los gatos, miré hacia afuera, pero no vi nada. Después de pensarlo, saqué un poco del bloque de papel que acababa de meter debajo de la rendija de la puerta y me tumbé en el suelo, mirando hacia afuera. Era un perro amarillo que corría hambriento. Parecía saber que no podía hacer un gran ruido ahora. Simplemente se sentó lastimosamente frente a la puerta de cada dormitorio, moviendo la cola. Si esta puerta no se abría, iría a la siguiente. Pensé por un momento y dividí una pequeña mitad de mi pan de desayuno para el día siguiente.
Para evitar que el perro o cualquier persona con malas intenciones supiera qué dormitorio lo estaba alimentando, empujé el pan con fuerza por la puerta, el pan saltó un largo camino y se detuvo en medio del pasillo. Al escuchar el movimiento, el perro corrió, recogió el pan, meneó la cola con entusiasmo y luego salió corriendo. Continué sentado en la cama, aturdido, sin un teléfono. No podía saber cómo era la situación afuera, si se había controlado el número de zombies, si mi familia estaba a salvo. El cielo fuera de la ventana se iluminó gradualmente y me senté en la cama hasta el amanecer. 9. Tal vez la escena del hombre pelirrojo matando a alguien anoche fue demasiado impactante. Paige e Isabel estaban un poco calladas hoy. Metí algunos bocados de pan al azar, tomé unos grandes tragos de agua para tragarlos y luego caminé hacia la ventana, escondiéndome en el punto ciego de la vista para comenzar a observar el mundo exterior. Esta era actualmente la única forma en que podíamos ponernos en contacto con el área fuera del dormitorio. La chica que se cayó por las escaleras anoche había sido roída hasta quedar irreconocible, su estómago estaba vaciado y sus extremidades estaban esparcidas por todas partes. Solo eché un vistazo y sentí que mi estómago se revolvía. Rápidamente miré hacia otro lado y miré hacia otro lado. El terreno abierto y el pequeño jardín de abajo en el dormitorio ya no tenían su apariencia original. El líquido marrón rojizo seco colgaba de los arbustos enanos que habían sido aplastados por el auto. El número de zombis errantes era casi el doble que anoche. Mirando a mi alrededor, parecía que había zombis por todas partes. Solo mirando esta pequeña área, la situación en el campus no debería ser muy optimista. Cerré los ojos y justo cuando estaba a punto de irme, vi un dormitorio en el 6º piso en diagonal arriba atando un paquete de toallas sanitarias con una cuerda y bajándolo al 3er piso directamente debajo de él. La chica en la ventana en el 3er piso fue rápida. No había agarrado las toallas sanitarias que se balanceaban frente a la ventana, pero la cuerda atada a las toallas sanitarias se deslizó y flotó escaleras abajo. Paige estaba jugando con su computadora en la habitación. La computadora todavía tenía energía, pero desafortunadamente no había internet. El interruptor principal del edificio del dormitorio estaba apagado y la red del campus tampoco se podía conectar. Paige se acostó en la cama y se lamentó: estoy tan ansiosa, ¿qué diablos está pasando afuera? Isabel, que estaba sentada en la cama, arrojó un paquete de tiras picantes. No tiene sentido estar ansioso, come algo picante primero. Las tiras. Hubo otro ruido extremadamente débil afuera de la puerta. Estaba masticando las tiras picantes y me tumbé en el suelo para mirar. Efectivamente era ese perrito. Esta vez la chica en el dormitorio frente a mí obviamente también había notado a este perrito. Abrió la puerta una pequeña rendija y tiró una salchicha de jamón. Tal vez no había comido carne en mucho tiempo. El perrito estaba extremadamente feliz y dio vueltas alrededor de la salchicha de jamón, mirando al perrito retozando afuera de la puerta. El estado de ánimo tenso que se había mantenido durante varios días de repente se relajó un poco. Con poco ejercicio mientras me escondía en el dormitorio, la comida se digería lentamente. No sentí hambre hasta las 9 de la noche. La cena fue pan como siempre. Después de las cosas que habían sucedido en estos 2 días, finalmente nos dimos cuenta de la importancia de permanecer vigilantes en el apocalipsis. Después de discutirlo, decidimos dejar al menos a una persona de guardia cada noche. Yo era el primero en estar de guardia esta noche, después de comprobar que las ventanas y las cortinas estaban cerradas. Acerqué una silla y me senté junto a la puerta. Por alguna razón, me había sentido extremadamente nervioso desde la noche. Siempre tenía la sensación de que algo estaba a punto de suceder. No sé cuánto tiempo había estado sentado allí. Paige e Isabel ya se habían quedado profundamente dormidas. Levanté la mano para mirar mi reloj. Eran las 4:25. Sin haber dormido en toda la noche, tenía los ojos extremadamente secos. Así que me apoyé contra la puerta con los ojos cerrados y busqué a tientas media botella de agua que quedaba a mi lado y tomé un sorbo para refrescarme. Antes de que pudiera dejar la botella de agua en mi mano, de repente escuché un sonido extraño. Toc, toc, toc. El golpe en la puerta parecía particularmente abrupto en la noche tranquila. Contuve la respiración y me apoyé contra la puerta, sin atreverme a hacer el más mínimo sonido. El sonido duró casi 10 minutos antes de que se detuviera, y el edificio del dormitorio volvió al silencio. Pero no me atreví a relajar mi vigilancia. Eran las 4 de la mañana. ¿Quién estaría llamando a la puerta en el pasillo a esta hora? Solo pensarlo se sentía anormal. Efectivamente, en unos segundos, el sonido volvió a sonar en el pasillo. Pat pat dash, sonaba como pasos. Los pasos se acercaban cada vez más y finalmente se detuvieron frente a la puerta de nuestro dormitorio. Toc toc. El golpe en la puerta llegó al exterior de nuestro dormitorio. Tragué saliva y me acosté silenciosamente en la mirilla para mirar afuera. Allí estaba una niña con ojos llorosos y sangre por toda la cara. La niña parecía muy asustada. Su cuerpo
Temblaba y su boca temblaba mientras miraba a su alrededor de vez en cuando, su voz era muy suave, a través de una puerta, solo pude escuchar una idea general, dijo, ayúdame, por favor, ayúdame, 10, si fuera antes del fin del mundo. Definitivamente abriría la puerta de inmediato para ayudar. Ella, pero ahora era el fin del mundo con zombis corriendo fuera de control y la humanidad, no me atrevía ni podía apostar las vidas y la seguridad de unos pocos de nosotros, además, un vívido ejemplo estaba justo frente a nosotros. El cuerpo de la chica que saltó del edificio todavía tenía una parte restante abajo, solo para estar seguro, lentamente me acosté en el suelo, aparté un poco la nota en la rendija de la puerta y miré afuera por la rendija de la puerta. Había 4 pares de zapatos afuera de la rendija de la puerta, pero estaba muy seguro de que justo ahora cuando miré por la mirilla, solo vi a una chica. Eso significaba que los dueños de los otros 3 pares de zapatos estaban escondidos en un lugar donde la mirilla no podía ver, esperando una oportunidad para actuar. Una gota de sudor frío me corrió por la frente y me entró por el rabillo del ojo. Entrecerré mis ojos escocidos y volví a bloquear la rendija de la puerta. La gente de afuera tocó la puerta por un largo rato y al no ver movimiento, maldijeron en voz baja y dejaron de tocar. No había movimiento afuera. Solté un suave suspiro y estaba a punto de darme la vuelta para coger la botella de agua de la mesa cuando de repente sentí que algo andaba mal. Estaba demasiado tranquilo afuera. Lógicamente hablando, cuando se fueran, harían más o menos algún ruido. Pero después de que los golpes en la puerta desaparecieran, no vino más sonido del exterior. Me quedé paralizado en el lugar y la mano que había extendido se retrajo de nuevo. Efectivamente, en unos minutos, unos sonidos extremadamente pequeños vinieron de nuevo del exterior. Ningún sonido, realmente ningún sonido. No hay nadie en este dormitorio. Vale, anótalo. No hay nadie en este dormitorio. No necesitamos venir aquí más tarde. Maldita sea, qué pérdida de tiempo. Vamos al siguiente. Se oyeron pasos caóticos fuera de la puerta. No caminaron mucho antes de detenerse de nuevo. Fueron a buscar el siguiente objetivo. Destapé el agua mineral. La mesa y tomé un gran trago, solo entonces sentí que mi corazón latía salvajemente, se calmaba un poco. Como alguien que había vivido durante más de 20 años y lo más peligroso que había encontrado fue cuando obtuve 9 puntos en un examen de física cuando era niño y mi madre me encerró en el dormitorio y me golpeó severamente. Al enfrentarme a un grupo de asesinos que acababan de matar a alguien por primera vez, no pude evitar sentirme un poco nervioso. El débil golpe en la puerta seguía sonando en el pasillo. Esta vez, sin embargo, el dormitorio al que llamaron tomó una decisión completamente opuesta a la mía. Gritaron afuera a través de la puerta del dormitorio, preguntando ¿qué te pasa? En un instante me pareció escuchar la respiración agitada y excitada de 3 chicos afuera de la puerta. La conversación entre ellos más tarde fue mucho más tranquila y no pude escucarla con claridad, solo supe que no mucho después, el sonido de una puerta de acero abriéndose vino del pasillo. En el momento en que se abrió la puerta, una niña dejó escapar un grito corto pero rápidamente se tapó la boca, dejando solo sonidos. La puerta se cerró rápidamente y con fuerza. Las chicas en ese dormitorio no hicieron más ruido. Paige e Isabelle se levantaron muy temprano. Les conté lo que había sucedido anoche. Isabelle se cubrió la boca en estado de shock. Paige solo frunció el ceño y suspiró. Eso significa que este grupo de personas ahora está en el mismo piso que nosotros. Asentí y sabía lo que le preocupaba a Paige. A juzgar por lo que estas personas habían hecho en los últimos días, no eran buenas personas. Si nos atacaran más tarde sería algo muy peligroso. Sin embargo, noté anoche, dije. Se quedaron afuera de la puerta durante tanto tiempo e hicieron tanto ruido, pero no se encontraron con ningún zombi. Eso significa que la cantidad de zombis en el edificio no es muy grande por el momento, o mejor dicho, no siempre hay zombis en el pasillo. Al menos no había zombis en nuestro piso anoche. Paige, mientras se limpiaba las gafas, dijo, si ese es el caso, entonces nuestro plan de ir al primer piso para encender el interruptor de energía se puede llevar a cabo. Isabelle también estuvo de acuerdo. Es demasiado peligroso no recibir noticias del mundo exterior y no poder contactar con el mundo exterior. Habiendo tomado una decisión, los pocos de nosotros decidimos observar durante unos días y luego tomar medidas. El cielo se oscureció gradualmente. Me paré junto a la ventana, mirando el denso grupo de cadáveres de abajo. En solo una noche, el número de zombis casi se había duplicado de nuevo. Podía oler el fuerte y penetrante hedor a descomposición, incluso de pie arriba.
Paige me trajo un trozo de pastel de fideos instantáneos y me dio una palmadita en el hombro, indicándome que fuera a tomar un descanso, mientras caminaba hacia la cama. Comiendo el pastel de repente sentí que parecía que faltaba algo en el pasillo hoy. Después de pensar un rato, recordé, no hubo sonido del perrito hoy. 11. Se agregó otra línea horizontal a la pared para marcar los días, conté, hoy ya era el 6º día. Estuvimos escondidos en el dormitorio. Durante este tiempo muchos estudiantes querían salir del edificio del dormitorio para buscar suministros en otro lugar, pero la mayoría ni siquiera podían salir por la puerta del edificio antes de ser devorados por los zombis de abajo. De vez en cuando, las pantallas venían de varios rincones del campus en estos días. Habíamos pasado de estar aterrorizados y palpitar cuando los escuchábamos por primera vez a estar acostumbrados a ellos. El agua del grifo en el baño independiente del dormitorio había disminuido mucho en comparación con antes y, a veces, incluso había un corte de agua. Tal vez mañana o pasado mañana, el agua podría agotarse por completo. La mayoría de la comida almacenada también se había comido y la comida restante solo era suficiente para que aguantáramos 2 o 3 días más. Al ver estas cosas, surgió espontáneamente una sensación de crisis. Si no hacíamos algo, nuestro destino probablemente sería la inanición. Afortunadamente, a través de estos días de observación, habíamos determinado aproximadamente algunos de los hábitos de los zombis. Durante el día, los zombis tienen una vista y un oído excelentes, el más mínimo ruido anormal los atraerá su atención, pero por la noche la visión de los zombis se verá afectada hasta cierto punto y básicamente solo pueden actuar por el oído. Con base en esta información, decidimos tomar acción por la noche. El campus por la noche ya estaba oscuro y el pasillo del dormitorio donde la luz de la luna no podía llegar estaba aún más oscuro, siempre y cuando tuviéramos cuidado. Había una alta posibilidad de que pudiéramos sobrevivir para evitar que los zapatos hicieran un sonido al rozar contra él. Suelo envolvimos 2 capas de tela alrededor de nuestros zapatos, también hicimos 3 juegos de armaduras simples con cajas de cartón y nos las pusimos en el cuerpo. Después de hacer todos los preparativos, nos sentamos en las sillas, esperando en silencio a que cayera la noche. No sé cuánto tiempo esperamos, cuando el cielo fuera de la ventana solo mostró un poco de oscuridad. De repente me pareció oler un toque de olor a carne cocida. No podía describir este olor, solo sentí que la saliva en mi boca comenzaba a secretar sin control. Estoy alucinando, parece que huelo que alguien está cocinando carne en algún lugar. Paige olfateó y negó con la cabeza seriamente, no es una alucinación, alguien realmente está cocinando carne, cocinando carne. Los 3 nos miramos y de repente nos sentimos un poco espeluznantes. Estábamos viviendo en el edificio del dormitorio, quien se abastecería de carne y la cocinaría en el dormitorio. Algo se revolvía en mi estómago, me cubrí la boca y la nariz. Sin atreverme a pensar más. Loco, todos están locos, murmuró Isabel, con los labios temblorosos. El olor a carne cocida flotaba cada vez más lejos, volviéndose cada vez más intenso, pero para mí parecía incluso más repugnante que el hedor de los zombis. Finalmente el cielo fuera de la ventana se oscureció por completo. Saqué el bloque de papel que estaba pegado a la rendija de la puerta, respiré hondo, lentamente abrí la puerta, se abrió un poco. Afuera de la puerta había una muerte. Como un silencio, solo la señal de la salida de emergencia. Al final del pasillo, en las escaleras, brillaba con una tenue luz verde. Por esta tenue luz verde, escaneé bruscamente el pasillo, no encontré ningún rastro de zombis. Así que me di la vuelta e hice un gesto a Paige e Isabel, indicándoles que se prepararan para salir, para evitar cualquier situación repentina en la que no tuviéramos tiempo de abrir la puerta más tarde. Insertamos una llave en la puerta, la llave estaba escondida en la oscuridad, y las personas que no la supieran no podrían encontrarla en absoluto. Cerrando suavemente la puerta, los 3 nos agachamos y caminamos a lo largo de la pared, hacia el pasaje de emergencia, no muy lejos. El pasillo y el dormitorio solo estaban separados por una puerta, pero parecían 2 mundos diferentes. El pasillo no estaba bien ventilado y el olor a óxido y descomposición en el aire era casi tangible. El suelo estaba cubierto de un líquido desconocido de color rojizo y marrón, y parte del líquido ni siquiera se había secado por completo. Soportando el náuseas, caminamos unos minutos y finalmente llegamos a la escalera 12. Las escaleras del 3er piso al 2º piso estaban completamente oscuras, y no podíamos ver lo que había abajo. Los 3 nos quedamos en la escalera un rato. Después de confirmar que no había ruidos extraños abajo, doblamos la esquina y bajamos. Todavía no nos encontramos con ningún zombi en el 2º piso, pero el hedor a descomposición en el aire era aún más fuerte. Me arrepentí un poco de no haber usado una máscara antes, al menos podría bloquear algo del olor. Conteniendo la respiración,
caminé hasta la esquina de las escaleras en el primer piso. Paige de repente levantó la mano para detenernos, nos indicó que camináramos cerca de la pared y no nos acercáramos a las escaleras en la esquina. Estaba un poco confundido cuando caminé hacia la posición de Paige, no pude evitar echar un vistazo. Una chica deshuesada con el cabello despeinado estaba parada tranquilamente junto a la barandilla de la escalera. En un instante sentí que mi cuero cabelludo se entumecía. Miré más abajo, solo podía ver la barandilla de la escalera y no podía ver la parte inferior de su cuerpo. Esta era una persona muerta cuya mitad inferior del cuerpo había sido roída por zombis. No sé cómo murió aquí, pero a juzgar por su trágico estado, podía imaginar lo dolorosa que había sido su experiencia. Cerré los ojos y no me atreví a mirarla más. La habitación del supervisor del dormitorio y la sala de control de energía estaban en la misma habitación, a la derecha de la escalera. Les pedí a los dos que observaran la situación en los pasillos a ambos lados, y caminé hacia la puerta de esta habitación, preparándome para abrirla. Este viaje fue demasiado suave para ser real. Apreté mis manos, que temblaban de emoción, y extendí la mano para tirar de la puerta, pero la puerta no se movió en absoluto, estaba cerrada. En el momento en que este pensamiento cruzó por mi mente, salí de la puerta y busqué otras formas. Recordé que al costado de esta habitación, es decir, en la dirección que daba a la puerta del edificio de dormitorios, había una ventana. Esta ventana siempre estaba abierta y básicamente nunca cerrada. Busqué a tientas en la dirección que recordaba. Efectivamente, en la pared lateral vi una ventana entreabierta. Aquí los saludé y los guié a los dos para que se pararan frente a la ventana. La ventana era muy baja y fácil de escalar. Solo para estar seguros, antes de entrar, asomé la cabeza y escaneé la habitación. Aunque era un poco difícil ver con claridad, todavía podía decir que no había nada moviéndose en la habitación. Los tres trepamos uno por uno y pronto vimos la caja de distribución en la esquina. La Victoria estaba justo adelante. Bajando el interruptor de encendido pudimos contactar con el mundo exterior y obtener noticias del exterior. Reprimiendo mi estado de ánimo emocionado, encontramos el piso correspondiente al interruptor de encendido. En el momento en que lo bajaron, una deslumbrante luz blanca se iluminó en la habitación. Me cubrí los ojos y me escondí junto a la ventana. Me tomó un tiempo conseguir acostumbrado a la luz brillante. Bajé la mano que me cubría los ojos. Estaba a punto de darme la vuelta y decirles algo a los dos. Tan pronto como abrí los ojos, de repente me encontré con un rostro muy decaído. Era la tía del dormitorio 13. Frente a este rostro con ojos saltones y la mitad de la cara faltante, me quedé perdido por un momento. Afortunadamente, mi mano fue más rápida que mi mente. Rápidamente cerré la ventana de vidrio frente a mí con fuerza. Pero la tía ya había notado esta pequeña habitación brillante y a nosotros en la habitación. Dejó escapar rugidos emocionados y golpeó la ventana. A través del vidrio, clic, aparecieron finas líneas en el vidrio. Con las hormigas zombies impactos cada vez más violentos, las líneas se extendieron más y más. Justo cuando el vidrio parecía incapaz de sostenerse y estaba a punto de romperse, la gruesa cortina de la puerta del edificio del dormitorio fue repentinamente abierta por varias figuras balanceándose. Zombies, todos eran zombies. Vamos, ve, date prisa, atraviesa la puerta. Estaba tan sorprendido que mi voz cambió de tono. Empujé a Paige e Isabel y corrí hacia la puerta. En el momento en que abrí la puerta, escuché un sonido claro que venía de atrás. Clic, el cristal finalmente se rompió. Una gran cantidad de zombies escucharon el sonido y vieron la luz y corrieron hacia nosotros. Cuando salí por la puerta, miré hacia atrás. Docenas de zombies estaban apiñados en la ventana estrecha, tratando desesperadamente de entrar, viéndome mirándolos, como inspirados. Abrieron sus bocas manchadas de sangre hacia mí, mostraron sus dientes y sonrieron, y con un empujón, entraron por la ventana. Sentí como si mi cuero cabelludo explotara. Agarré a Paige detrás de mí y corrí hacia adelante. Corrí. Los zombies eran extremadamente rápidos, y no nos atrevimos a aflojar en absoluto. Cuando jadeé en busca de aire y subí el último escalón de las escaleras del tercer piso, mis pulmones casi parecieron explotar. Afortunadamente, el dormitorio estaba justo frente a nosotros. Siempre que entráramos al dormitorio, lo haríamos. Ten cuidado, mis piernas estaban tan pesadas como si estuvieran llenas de plomo. Nunca había sentido que el pasillo que había caminado durante 4 años fuera tan largo. Finalmente toqué la puerta del dormitorio, giré la llave, empujé la puerta, cerré la puerta. Lo hice de una vez apoyándome en la puerta del dormitorio. Me desplomé en el suelo, mirando a las dos personas acostadas de espaldas frente a mí, jadeando como ventiladores rotos. No pude evitar reír. Jaja, tos, estoy tan
Cansado, apoyado en la puerta que estaba siendo cerrada de golpe por varios zombis que me perseguían, en realidad me sentí extremadamente a gusto. El interruptor de energía del edificio del dormitorio se encendió, y finalmente pudimos usar electricidad. Conecté mi teléfono que había estado apagado durante mucho tiempo, y vi cómo aparecía la pantalla de inicio en el teléfono. Finalmente dejé escapar un suspiro de alivio. 14. Como el teléfono no se había encendido durante mucho tiempo, los mensajes push aparecieron uno tras otro. Mirando las indicaciones que aparecían constantemente, mi corazón se hundió más profundamente y más profunda. La crisis zombie estalla en toda la nación insular, estallan disturbios en muchos lugares de la ciudad. 234 ciudades de todo el país están bloqueadas, incluidas, la comunicación está dañada, quédese en casa por seguridad. La gravedad de este desastre zombie fue varias veces más grave de lo que habíamos imaginado. El alcance del desastre casi afectó a todo el mundo. Su aspecto aterrador fue que estalló entre los residentes de varios países. Los residentes no tenían armas poderosas, enfrentándose a zombis que eran varias veces más rápidos y fuertes que ellos mismos, solo podían esperar la muerte. Las personas como nosotros que se habían preparado con anticipación y se habían escondido éramos después de todo una minoría. Más personas murieron en el camino para escapar. Abrí el cuadro de chat con mi madre nuevamente. Mi madre me había estado enviando mensajes y llamándome hace unos días, pero de repente no había habido noticias desde ayer. Estaba extremadamente nervioso y respondí rápidamente con manos temblorosas: lo siento. El número que marcaste no está en el área de servicio. Lo siento, el número que marcaste no está en el área de servicio. Lo siento, el número que marcaste no está en el área de servicio. Repetí la misma acción, sin saber cuántas veces había llamado. Harper. Isabelle me tomó de la mano. No te pongas nervioso, tal vez haya un problema con la red de la tía. Sabes que la tía te enviará un mensaje sin importar lo que haga. Si realmente se encuentra con peligro, definitivamente te lo dirá. No te asustes, me consolé, eso espero. La información en Internet era muy variada. Aparte de los anuncios oficiales, la mayoría eran historias sobre personas que se encontraban con zombis. Había vídeos y publicaciones. Me desplacé hacia abajo uno por uno, sin darme cuenta. El cielo fuera de la ventana se iluminó. Esta operación nos permitió aprender sobre lo que había sucedido en el mundo exterior estos días, lo cual también fue algo bueno. El grupo de zombis fuera de la puerta se había dispersado en algún momento. Dejé mi teléfono, me froté los ojos y fui al balcón a descansar. Parecía que había más zombis abajo que ayer. Mirando el grupo algo aburrido de cadáveres abajo que no habían sido estimulados, de repente me sentí un poco confundido. Las líneas horizontales en la pared del dormitorio que se usaban para marcar los días se habían más que duplicado. Habíamos estado escondidos en el dormitorio durante casi 20 días. Las tuberías de agua del grifo en el baño se habían quedado sin agua hace unos días. A pesar de que habíamos sido frugales estos días, solo quedaban 2 panes, un paquete de fideos instantáneos y una bolsa de galletas. Cada vez menos gente hablaba en Internet en estos días, refrescándose muchas veces al día. Nadie parecía estar hablando. La red también comenzó a ser inestable. Algunas personas en el edificio del dormitorio no pudieron soportarlo más, y pequeños grupos seguían saliendo a buscar una salida. La mayoría de la gente murió en el edificio o abajo antes de que pudieran salir. Solo unas pocas personas lograron atravesar el grupo de cadáveres. El grupo de zombies se reponía constantemente y se volvía cada vez más masivo. Me apoyé en la puerta y junto a la ventana. Yo me desesperé cada día más. A veces incluso pensé, ¿podría ser que solo estemos los 3 vivos en este campus? Una vez fantaseamos con que podríamos esperar al equipo de rescate, pero a juzgar por la situación actual, ¿realmente podríamos esperarlos? 15. La cena de hoy fueron fideos instantáneos. Los 3 compartimos un paquete de pasteles de fideos instantáneos. Los fideos estaban un poco secos, pero al menos podían llenar nuestros estómagos mientras comíamos. Los teléfonos de los 3 sonaron de repente al mismo tiempo. Cuando lo abrimos, era un mensaje. El mensaje no fue largo, pero mis ojos solo vieron rescate, rescate, página, que siempre estaba tranquila. También se puso de pie de repente. Asentí y repetí. Rescate. El mensaje dice que el país enviará un equipo de rescate para rescatar a los sobrevivientes. El tiempo de rescate se dará más tarde. Los supervivientes deben utilizar todos los medios posibles para crear una señal de socorro lo más posible durante el rescate. La voz de Isabel se ahogó en sollozos. Estamos a salvo, estamos a salvo. No sabíamos qué decir, simplemente repetíamos esta frase una y otra vez. De repente la gente empezó a enviar mensajes en varios grupos del campus que habían estado en silencio durante mucho tiempo. ¿Hay alguien todavía en la escuela? ¿Han recibido todos el mensaje?
Pronto alguien respondió a este mensaje. Sí, maldita sea, pensé que no había personas vivas en la escuela. Cada vez más personas hablaban en el grupo. Mirando a la multitud parlante, mis manos temblaban de emoción. Para asegurarse de que todos pudieran saberlo, alguien reunió a todos los que estaban dispersos en varios grupos en el mismo grupo. ¿Hay alguien que aún no se haya unido al grupo? Compañeros de clase vivos, agárrense unos a otros. No sabemos cuándo se cortará la red. Vayamos al grano. Esta persona fue muy inteligente, sabiendo que el equipo de rescate probablemente llegaría a nuestra zona 3 días después por la noche, para que el equipo de rescate nos encontrara lo antes posible. Pidió a todos que usaran luces para hacer brillar la señal de socorros por la noche, podrían ser luces eléctricas, lámparas de escritorio o linternas, nuestro único objetivo era ser descubiertos por el equipo de rescate. Todos estuvieron de acuerdo unánimemente con su propuesta, todos estuvieron de acuerdo con entusiasmo, diciendo que definitivamente lo harían con la premisa de garantizar su propia seguridad, después de acordar el método. Todo lo que necesitábamos hacer era esperar, tal vez. Porque había esperanza, el tiempo de espera pareció pasar un poco más rápido, me pareció escuchar un sonido mientras dormía, me desperté de repente y miré mi teléfono, eran las 3 de la mañana, estaba completamente en silencio por todas partes. E incluso la respiración de Paje y los demás era muy suave, escuché atentamente durante unos minutos más, pero seguía sin haber sonido, pensé que tal vez había estado soñando, justo entonces, desde la dirección de la puerta, un ligero ruido vino de repente clang, el sonido era extremadamente pequeño, no podías escucharlo en absoluto si no escuchabas con atención, me levanté de la cama con solo calcetines y caminé silenciosamente hacia la puerta, poniendo mi oído contra eso. Parecía que alguien estaba tratando de abrir la puerta, la llave estaba mal y no podían abrirla sin importar que, maldita sea, la persona afuera de la puerta maldijo en voz baja y no hubo más movimiento, esperé unos minutos, al ver que no había más sonido. Afuera, pensé que esta persona se había ido, pero de repente olí un olor muy leve a sangre, me quedé desconcertado y me acosté en la mirilla para mirar afuera, vi a un niño con una tripulación, cortado en cuclillas frente a la puerta del dormitorio opuesto, vertiendo una botella de líquido en la grieta de la puerta, instantáneamente comprendí la intención de la persona afuera, los zombis eran extremadamente sensibles al olor a sangre, estaba usando sangre para atraer zombis para atacar él. Dormitorio opuesto. Mientras estaba aturdido, la persona de afuera habló de nuevo, sé que hay gente en este dormitorio, todavía te atreves a fingir que no hay nadie, todos mueren, tan pronto como apareció la voz. La imagen de ese chico pelirrojo inmediatamente vino a mi mente, la voz del chico era loca, si te mato, puedo aguantar hasta que vengan a rescatarme, mientras te mate, el grupo de zombies estará aquí pronto, espera a morir, tan pronto como terminó de hablar. Hubo una conmoción en las escaleras, solo con escuchar el sonido, se podía juzgar que el número de este grupo de cadáveres definitivamente no era pequeño, la sangre tenía una atracción natural por los zombies. Los zombies en el pasillo y en las escaleras cercanas olieron el olor y corrieron aquí, descubriendo que la fuente del olor estaba detrás de esta puerta, se estrellaron contra la puerta como locos. Las chicas en el dormitorio opuesto estaban tan asustadas que gritaron, pero esto excitó aún más a estos zombies. No pude soportar mirar más. Solo supe que más de 10 minutos más tarde, un fuerte ruido vino de afuera de la puerta, y luego, los gritos de las chicas desaparecieron. 16, loco, Isabelle estaba tan enojada que casi perdió el control. Claramente estábamos a punto de ser salvadas, porque seguía lastimando a otros. Recordé las figuras de las pocas personas que habían ido al dormitorio opuesto a buscar suministros esta mañana y sabía por qué lo hicieron, deberían estar sin comida. 3 días no es mucho tiempo, incluso si no tienen comida, pueden soportarlo, pero ¿qué pasa si se quedaron sin comida hace unos días? Paige frunció el ceño y asintió, eso tiene sentido, volverán a dañar a otros. Isabelle apretó los dientes, ya sea que vuelvan a hacer algo así o no, ya no deberían estar solos. Miré el teléfono sobre la mesa y un plan gradualmente tomó forma en mi mente. A juzgar por la noche anterior, los zombies eran extremadamente sensibles a los estímulos externos, con su creciente número incluso podían derribar la puerta. Esto demostró que el dormitorio tampoco era absolutamente seguro, siempre y cuando pudiéramos encontrar algo para atraer la atención de los zombies, no sería difícil luchar contra ese grupo de personas. Además de ser sensibles a la sangre, los zombies también eran muy sensibles al sonido. No teníamos sangre, pero con un teléfono podíamos crear sonido. Tan pronto como lo pensé, lo hice, apagué el silencio de mi teléfono,
subí el volumen al máximo y lo pegué con cinta ancha. No fue hasta la noche que encontré una oportunidad cuando no había zombies en el pasillo, recordé la fuente del sonido cuando esas personas cerraron la puerta y regresaron al dormitorio esta mañana. Siguiendo mi memoria, me agaché y pegué firmemente el teléfono a esa puerta con cinta. Finalmente, cuando era de noche, Isabelle, sosteniendo su teléfono, marcó mi número con entusiasmo. Feo instantáneamente resonó por el pasillo. El sonido era tan fuerte que casi no escuché al grupo de cadáveres acercándose. Los rugidos de los zombies afuera de la puerta y las maldiciones de esas personas se mezclaron, y en realidad me sentí extremadamente feliz. Cuando mataron a esas personas el perro y comenzamos nuestra nueva misión.